senador López. Presidente, no, creemos que en cumplimiento de la ley quinta, presidente, el debate está abierto y no ha terminado. Es para que precisemos en qué momento quedamos. Las pruebas que se han presentado acá, los hechos, el contenido mismo del debate no se van a ir porque transcurran 3 o 4 días. La profundidad de lo que se ha expuesto acá y lo que está en juego a partir de esto que está ocurriendo, que pasó y que va a pasar, pues pone a este Congreso, pero especialmente a esta comisión, señor presidente, a responderle al país y a responderle con precisión, con contundencia, pero también con responsabilidad. Pero también hay que decirlo, presidente, y es que la idea es que usted nos permita tener una fecha exacta, ¿sí? Con las reglas de juego también definidas para nosotros saber a qué atenernos. Y reiterar algo, señor presidente, que para nosotros es elemental. Aquí nosotros no le estamos haciendo un juicio a las fuerzas militares. Aquí nosotros estamos exigiendo que los miembros de las fuerzas militares, que no tienen por qué estar en las fuerzas militares, respondan ante las autoridades, que es completamente distinto, ¿no? Y eso debe quedarle claro al país, porque no pueden salir a decirle que es que aquí nosotros estamos porque las fuerzas militares desaparezcan, entonces como uno es corrupto y viola la Constitución y la ley, entonces todo eso no es cierto. Aquí están individualizados, están judicializados y deben estar respondiendo ante las autoridades, y a eso es lo que nosotros nos referimos. De casi 500.000 no es ni el 0.5%, ministro, las personas encartadas con estos hechos de corrupción y de violación de derechos humanos, y a eso es a lo que nosotros nos estamos refiriendo. ¿Por qué no se depura? ¿Por qué no se toman decisiones de fondo, no solamente por respeto a las fuerzas militares, sino por respeto a los ciudadanos? Porque aquí, más allá de respetar a las fuerzas militares, aquí hay que respetar a los ciudadanos y a las víctimas, presidente. Muchas gracias.